caliente, fría, baño planta alta. 50, estamos en esta línea. Recién llegado de la obra ATR, así que estamos al mediodía. Espero que se haya subido el videito que hice en la mañana. Falta la hora de obra, que ya en breve la subo. Así que nada, vamos a picar un poco. No hay manera de que no se cachen alguna cerámica, pues no tienen junta. Las cerámicas están pegadas sobre los azulejos, ahora les muestro. Espero que despejo un poco. Esto es lo que, cuando estuve poniendo el calefoncito, el amigo Miguel preguntaba por qué estaba calada la cerámica de la grifería de ducha, para que se puedan meter las campanas, me parece, porque está pegada sobre los azulejos. Qué zarpado la primitiva. Esos son azulejos. Vale. Ahí de todo. Yo estas mismas cerámicas las puse en el piso de mi casa. No le dejaron punta entre cerámica y cerámica. Están clavadas en la roca.
se ve. No hay junta. La tienen junta entre una y otra. Eso va a complicar un poquito las cosas al momento de poner nuevamente las cerámicas. Veamos bien. Este es el detalle que preguntaba el amigo Miguel. Ahí. La tuvieron que calar. Encima esta cerámica es durísima. Es de 6 milímetros, 6 milímetros y medio. Yo las compré en una casa de cerámicas, obviamente, pero en Castelar. Compré para mi casa y para la casa de mis hijas. Compré, creo que un pallet venía. Cuestión que hice hasta la mesada de mi casa con estas cerámicas. Son durísimas, pero no van para recubrimiento. Bien puestas las podemos no me cree. Tema. Esta ni la pegaron. Ni la pegaron ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Lo que pasa es que bueno, yo no critico dio su resultado, pero ahora me complica un poco la existencia a mí. Porque la que ponga la voy a tener que recortar. De hecho, bueno, no creo ser quien las va a poner, pero va a haber que recortarlas para poder darle la distancia. No hay puntas entre cerámicas. Esto en el canal. Esto en el canal de Panchejo no pasa, y en el canal del gato menos.
Escuché, no saben lo que me contaron. Un amigo del canal me mandó un mensaje al Instagram que el gato ahora tiene taller. Se va a llamar El Gato en su Taller. Lo único que le falta. El gato en su taller, ya está. Ay Dios, después yo soy el que envidia. Toda su vida le llamó el galpón, ahora es el taller. El gato en el taller. Bienvenidos a un nuevo video de El Gato en el Taller. Bien, hoy vamos a soldar. Sé soldar un poquito con la eléctrica. Varilla del 4,2. Qué pedazo de hit que sos, peladito. Qué pedazo de hit. Wow. No importa. Porque vos sos envidioso del pelado. El único que tuvo razón. Ay, no voy a decir nada. Ya fue. Ya está. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero bueno. Nada. Vamos a medir. 50. Acá. Lo que falta que diga que ahora usa las herramientas y ya está, listo. No te pases de pillo, gato, que mira que hablamos mucho. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Gato en el Taller. Esta es una pinza Ipex. Oh. Me imagino el taller del Cheto. Sí, el galpón que tenía era un estudio de televisión. Me imagino el taller del Cheto. El taller del Cheto se puede encerar. Es que con piso porcelanato, pintado, obviamente. Y nada. Tiene jacuzzi y aire acondicionado. El taller del Cheto. Así que ahora tenés taller. No se va a caer una gotita de aceite en el piso del taller.
¿Vieron por qué no afilé el cortafierro? No se dieron cuenta. Venga, miren. Ay, sí, cómo sabe. ¿Yo cuánto dije? 50. ¿Vieron? No lo afilé. ¿Ven los caños ahí? Lo hubiese dado. Lo hubiese pinchado. Afilado lo corto directamente. ¿Vieron? Daban 50. Oh, pero... Ya me imagino la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Somos un grupo de chetos que nos reunimos acá en mi taller para analizar herramientas tipo Nipex. Herramientas que están al alcance de cualquiera, de cualquier millonario,
que pueda trabajar para una empresa o bueno, que tenga que hacer un montaje. Y en el caso de hoy vamos a analizar una herramienta que está al alcance de cualquiera, una Knipex 900-02-250, traída directamente desde un monte de Alemania, donde solo se fabrican estas unidades para gente experimentada y millonaria. Pero bueno, vamos a hacer una pruebita en el taller. ¿Notaron que ni Pan Triste ni Larry muestran masas de estas? No sé, ¿será que la tienen que probar? Bueno, Pan Triste mucho no muestra herramientas, solo cuando le ponen el billetardo. Pero el otro, en teoría, es fanático de los martillos y nadie le pone el billetardo. Probá una masa, loco. Se la pasó tirando odio y envidia todo el video, el tipo. ¿Ya van? ¿Cuánto? 16 minutos. Se la pasó tirando odio, no, a ver. 26, porque si me dice que no edita, pero edita, porque dijo 16 y son 26.
Qué video más entretenido, viendo un loco dándole a la masa, ¿no? Siguiendo unos caños. ¿Ustedes sabían que estaba a 50 centímetros? Yo sí. ¿Se dan cuenta? No a los amigos, no a los amigos, a los haters, a los giles. Ya me imagino el amigo ojo por ojo diciendo, y de vez en cuando en boca alguna. Porque el tipo es mala leche. El tipo es mala leche. No me quiere. Me da la sensación que me conoce bien. Que es él el que me conoce bien. Porque, no sé, no tengo certezas, pero hay alguien que me conoce mucho, sabe cosas de secundario, cosas de la adolescencia. No estoy seguro que sea él, pero ha tirado un par de comentarios que me hacen pensar. O sea, a mí no me quiere, habla de mí desdeñosamente, todos mis videos, todo. Pero los últimos estuvo comentando más o menos en forma positiva. Si llega a ver este video, el amigo ojo por ojo, que no creo que mire esta media hora, va a decir, el amigo es por contraposición a Osti, diría un profesor de psicología que tuve, va a decir, y sí, de vez en cuando pega una, 50 centímetros, lógico, de vez en cuando pega una. Decime en qué libro de plomería dice que los caños tienen que ir a 50 centímetros. Esto fue una deducción que hice. Yo sabía que midiendo 2 o 3 cosas iba a dar con los caños. Y di. Voy a tener que ir a buscar la palita, la escoba para barrer un poco. Cuando estén picando, siempre siguiendo caños, más si son blandos, o si se pusieron blandos, como el caso de los galvanizados, picados y eso, cortafierro mochito. Preferible que abolle y no que corte. Miren que si no saben soldar o no trajeron las cosas, se complica. Después terminan poniendo una manguerita, terminan poniendo un acople o terminan cerrando la llave de paso y no atendiendo más a los clientes. Es así. Si saben soldar y no trajeron las cosas, vuelven al otro día o vuelven a la tarde y lo arreglan. El tema es cuando pasan las cosas. Mucho plastiquero que se dice plomero. Bueno, gente, grabo unos minutitos más. Voy a ir a buscar abajo para juntar todo esto, para poder seguir trabajando cómodo y limpio. Y después subiré algún resumen de cómo queda la canaleta. Pero nada, bueno, esto es tiempo real de la canaleta del baño de la planta alta, de la instalación completa agua caliente fría, que ya vamos a encontrar qué nombre poner.
En la antigua escuela, estos caños los forrábamos con cinta embreada para, bueno, nada, que se proteja. Así que nada, gente, les mando un saludo. Bueno, voy a buscar la escoba para juntar un poco esto. La respuesta al amigo Miguel, un poquito más de cerca. ¿A dónde queda, amigo? Si no rompen así, no pueden armar el basto. Así que bueno, les mando un saludo. Después, en el transcurso de la tarde, del rato que voy a estar acá, voy a hacer otro videito ya terminado con las canaletas y en la noche la charlita. Vamos a ver si hoy es desde el taller para no perder la esencia. Bueno, ahora cualquier gato tiene un taller, ya todos lo sabemos. Saludos.